Hola, bienvenidos y bienvenidas a Ahora. Hoy vamos a hablar de las iniciativas universitarias alrededor de la construcción de paz. Desde que se firmó el acuerdo de 2016, han surgido distintas propuestas académicas para comprender mejor las historias y las razones de los conflictos armados en nuestro país y ponerlas al servicio de los ciudadanos. Para empezar entonces, nuestro dato. En Bogotá existen alrededor de 38 iniciativas universitarias de paz entre diplomados, cursos de pregrado, posgrado y observatorios. Analizaremos ese y otros datos de la mano de voces expertas. Quédense con nosotros, antes revisemos titulares de otras informaciones del día en la capital. Tras el ataque cibernético que afectó páginas de superintendencias y otras entidades del gobierno, un panel de especialistas presenta un estudio sobre ciberseguridad en 3 países de la región. Se mantiene estrategia de gobierno contra violentos y contra cultivos de uso ilícito en el Cauca. La periodista María Fernanda Franco nos trae toda la información del deporte colombiano. La Universidad Nacional de Colombia conmemora 156 años de su fundación. Hablamos con una representante estudiantil quien nos contó las estrategias de paz que se crean dentro y fuera de las aulas. Agradecemos a ustedes su sintonía tanto al mediodía como en la noche y agradecemos también al Instituto de Paz y Desarrollo y al Departamento de Humanidades de la Universidad de Santo Tomás, que fueron aliados muy importantes para el desarrollo de este programa. Les presento a nuestros invitados e invitadas. Angélica Castillo es psicóloga de la Universidad de los Andes y ha hecho múltiples proyectos de intervención social, comunitaria y proyectos relacionados con derechos humanos y hace parte de la Corporación Humanas. Angélica, bienvenida, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por venir. ¿Qué es Humanas? Humanas es una corporación que trabaja en pro de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres. Trabajamos desde distintos enfoques: incidencia, investigación, acompañamiento psicosocial y jurídico. Lo hacemos en distintas regiones de Colombia y lo hacemos de distintas maneras. Fantástico. Y también está con nosotros el abogado Manuel León Pulido, Marco León Manuel Pulido. Gracias por estar con nosotros. Es investigador del programa de Derecho de la Universidad EXI y es abogado especialista en temas de seguridad social. Bienvenido, abogado León. Muchísimas gracias por la invitación, Yamida. Angélica, buenas tardes. Muy amable, señora, usted por aceptar esa invitación. Y comencemos hablando justamente de los programas que mencionamos al principio. En nuestro dato inicial dibujábamos cómo está ese mapa de la cantidad de ofertas que hay para programas relacionados con la paz en Bogotá. Estamos hablando de un pregrado, 6 observatorios o institutos de paz, 15 diplomados o cursos y 16 posgrados. Lo hicimos con base en la información que públicamente muestran las universidades, lo ha hecho así nuestro equipo periodístico. Uno pensaría, Angélica, que es mucho, pero eventualmente para un país que tiene tantos conflictos todavía sin resolver puede ser poco. ¿Cómo sabemos si es suficiente? Yo creo que parte de saber si es suficiente es también teniendo presencia en las regiones y nos damos cuenta igual que la educación universitaria todavía está muy centralizada y nos falta acercarla muchísimo más a las distintas regiones de Colombia. He tenido la oportunidad de estar un largo trabajo en el Chocó, en Montes de María, en el Putumayo, en el Guaviare, y ahí nos damos cuenta que todavía falta mucho porque realmente sigue un centralismo en torno igual a los temas, pero falta mucha más participación. Claro, en los cursos, los diplomados, los observatorios y todos los eventos que se generan a nivel universitario, se invita a las personas de las regiones, pero ¿qué implica que no sean solamente invitadas, sino que realmente estos programas lleguen a cada región? Espero, abogado, no ser muy etéreo, muy filosófico en lo que le voy a preguntar, pero ¿la paz se enseña? Bueno, más que enseñar la paz, enseñan mecanismos o herramientas tendientes a poder generar procesos que faciliten primero el autorreconocimiento como sociedad, que es uno de los principales retos que planteó el nuevo acuerdo final, y era poder empezar a hacer un ejercicio de introspección que no habíamos tenido la oportunidad de hacer antes del acuerdo. Y a partir de esto generar estrategias de transformación, no solamente de la sociedad, sino también como consecuencia de la necesidad de los entornos educativos. Muy bien, no se trata solamente de la paz de las universidades o de los entornos universitarios, sino cómo las universidades pueden interactuar con otras esferas de la sociedad, no solamente con sus estudiantes, con sus profesores, sino, por ejemplo, ayudar a comunidades vulnerables a encontrar la manera de tener mejores estándares de convivencia. Estos expertos nos van a ayudar a entender mejor este asunto, pero en el siguiente informe hay más.
Entonces, una buena parte del trabajo académico, tanto en términos de investigación como de docencia, antes del acuerdo de paz, se dedicó a resaltar los costos y los daños causados por el conflicto armado en el país. En estos cambios, digamos, introducidos a través del acuerdo de paz, se pretende que la comprensión en las universidades y en el análisis de la justicia vaya más allá de los parámetros tradicionales de la justicia retributiva, que es la que principalmente se ha impartido en las universidades, para llegar a los campos de la justicia restaurativa, que solamente se venía manejando en Colombia en escenarios muy puntuales de lo que son la justicia para adolescentes. Después del acuerdo, la investigación y la docencia se han enfocado en acompañar la implementación y identificar los problemas que incluso un acuerdo de paz tiene y deja para la sociedad. En 2016 estábamos como antes de la firma del acuerdo y evidentemente desde que se ha firmado el acuerdo pues se ha empezado a implementar los mecanismos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Entonces ya pudimos, por ejemplo, ver el producto final de la Comisión de la Verdad. La maestría ha ido evolucionando a medida que se dieron también los acuerdos o lo que iba pasando en la negociación en La Habana, y hoy tenemos un programa y digamos una clara intención por parte de la maestría y de los profesores de formar a los alumnos para que sean unos profesionales que sepan usar el sistema de justicia transicional, pero también que sean propositivos para mantener la paz que se logró hasta ahora. La Cátedra Nacional sobre Justicia Restaurativa es una iniciativa que surgió de varias universidades que junto con la Justicia Especial para la Paz han venido trabajando en el diseño de un currículo que muestre precisamente al país no solamente los ejes centrales del acuerdo de paz, sino su implementación tanto en temas de justicia como en algunos de políticas públicas. Uno de los resultados más interesantes precisamente fue ese acuerdo entre las universidades para llegar a un currículo común, ¿cierto?, sobre justicia restaurativa, sobre implementación del acuerdo de paz. Yo creo que de los avances importantes y de los mayores logros es ver cómo los estudiantes comienzan a cambiar un poco su visión precisamente sobre lo que tenían de qué es la justicia transicional, qué es la justicia restaurativa, comprender realmente su esencia y ya verla en la práctica. Más de 30 universidades colombianas hay posgrados específicamente relacionados con derechos humanos, construcción de paz. En el contexto de las negociaciones surgió una alianza de universidades por la paz. Esa alianza estuvo compuesta por universidades desde la Javeriana, Externado, estaba la Nacional, los Andes obviamente, y otras primero solo en Bogotá, luego fuimos ampliando el círculo hacia la Universidad del Cauca, también la Universidad del Norte y otras en el país. Creo que el enfoque ha cambiado en el entendido que ahora sí estamos implementando el acuerdo y lo estamos defendiendo de otra manera. Antes lo estábamos defendiendo pues tratando de que se acordara, que se lograra firmar, que se lograra ese proceso, pero ahora en efecto sí estamos implementando lo que es la justicia transicional. Antes del acuerdo nosotros recibíamos mucha información de fuera, ahora nosotros somos productores de información sobre escenarios de construcción de paz, de justicia transicional. Lo que sí se necesita es la claridad de los jóvenes sobre la necesidad de proteger lo que hay en construcción de paz, proteger el sistema, proteger los avances en los derechos humanos, seguir haciendo exigencias sobre que pare la guerra y que en las otras esferas en las que se mantiene abierta. Este escenario que ha sido la jurisdicción pues debe precisamente servir para cambiar la cultura jurídica y quienes son llamados a implementar el acuerdo de paz pues son estas nuevas generaciones. Los intentos por incluir la reflexión sobre el conflicto, sobre las perspectivas de la paz en nuestra investigación y la docencia son una norma general en las universidades colombianas. El papel de las y los jóvenes es precisamente ser más conscientes de cuáles son los ciclos que no queremos seguir repitiendo, de cuáles son esos ciclos que tenemos que cortar y que estamos acá un poco para sanar todas estas generaciones de conflicto.
Veamos qué tipo de programas son los que hay en las diferentes universidades en Bogotá que abordan estos asuntos de paz o que promueven la formación alrededor de la paz. Estamos hablando de programas de especialización, por ejemplo, la Universidad Libre, la Nacional, la CUN y la Universidad Claretiana. Programas de especialización y de maestría, por ejemplo, en el Externado, en los Andes, la Javeriana o el Rosario. Y programas de maestría en la Universidad Inca, la Distrital, la Universidad Minuto de Dios y la ESAP, que es la Escuela Superior de Administración Pública. Angélica, en estos programas supongo que antes debía haber unos énfasis cuando todavía estábamos en el conflicto, tal vez el más representativo, que era el conflicto con las antiguas FARC. Y supongo que debe haber un replanteamiento de esos pensum, de ese tipo de enfoques, porque aunque hay unos conflictos que permanecen, pues hay otras cosas que están en plena implementación. Sí, como lo decía justo en la nota Angélica Redberg, llega el acuerdo de paz y empieza a haber una unión de universidades que empiezan a trabajar conjuntamente y creo que lo más importante de manera interdisciplinar, que eso hace que se fortalezca el empezar a hablar desde ese enfoque y también, como lo mencionaba la nota, claro, primero hay como una especie de curaduría, de vigilancia hacia el mismo proceso de paz, hacia que el proceso de paz se diera, hacia que participaran muchas como representaciones sociales en el proceso de paz y luego ya se vuelve como una especie de vigilancia en la implementación que también requiere de todo este análisis investigativo que claramente implica un cambio. Ese cambio también, por ejemplo, en la Universidad de los Andes, lo que sucede es que se firma en el 2016 el Acuerdo de Paz y la Universidad de los Andes lanza la maestría en construcción de paz y lanza una iniciativa que viene de un comité de paz donde hay una gran participación estudiantil, que es el Día País, que aún, de hecho, fue este miércoles pasado el Día País. Todavía se sigue dando y claro, se ha tenido que replantear constantemente en torno a los distintos temas que siguen apareciendo. Por ejemplo, esta última versión fortaleció mucho el enfoque de género, que es un tema que se ha venido dando muchísimo en la discusión y también tiene que ver con la apertura del macrocaso 11 en la JEP, a lo que Humanas también le ha venido haciendo pues una vigilancia desde distintos enfoques. Recuérdenos ese macrocaso, ¿sobre qué temas es? El macrocaso 11 es para hablar de la violencia sexual, que sea ya un macrocaso enfocado en las víctimas de violencia sexual, donde se reconozca pues la importancia y las afectaciones diferenciales que tiene el haber sido víctimas de violencia sexual. Vemos en estos programas, y me gustaría que desde el máster nos la mostraran nuevamente en pantalla, vemos diferentes programas de posgrado o de pregrado relacionados con la paz. Pero voy con el abogado León porque en su universidad, que es la EXI, es habitual, era en principio una universidad muy enfocada en temas de ingeniería, luego ahora de salud y ahora tiene múltiples programas. Pero hago todo este contexto para preguntarle al abogado León si los asuntos de paz deberían enfocarse solo en un programa o si eso debería ser transversal a todos los programas, porque supongo que el asunto de la paz tiene que ver también con los ingenieros, con los arquitectos, con los abogados. Precisamente, Yamid, algo muy bonito es que en el caso del programa de Derecho de la Universidad EXI, esta articulación y esta materialización de lo acordado, de lo contenido en el acuerdo, se dio de manera orgánica porque nuestro programa nace a la par con el proceso de negociación y firma de acuerdo de paz. Nosotros nacemos como programa en el año 2016-2017, entonces nacimos y nos empezamos a desarrollar a la luz, al amparo del acuerdo final. Y esto precisamente nos dio la oportunidad de identificar que, como ustedes ven en la gráfica, hablamos más de programas desde la perspectiva de posgrado, pero como el trabajo quedaría a medias si no se empieza a generar una cultura de conocimiento y reconocimiento de lo que ha venido trasegando en los últimos años desde la firma del acuerdo. Entonces, nosotros integramos, por ejemplo, todo el tema de nuevo acuerdo final, construcción de paz, mantenimiento y sostenimiento de la paz, que quizás es también de los elementos más importantes desde el pregrado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Articular todo este tema de paz, de construcción de paz, procesos de reconciliación y justicia transicional y restaurativa desde la propuesta curricular del programa y transversalizándolo inicialmente desde la perspectiva investigativa y a través de la investigación logrando ese nivel de interdisciplinaridad, multidisciplinaridad y transdisciplinaridad, claramente integrando otros actores de los campos del conocimiento. Efectivamente, ingenieros tienen algo que decir respecto de la paz, enfermeros, personal médico y de la salud tiene algo que decir en torno a la paz. Es decir, darnos cuenta que la construcción de la paz, a pesar que se haya dado dentro de un contexto político como fue el acuerdo final,
debe permear a todos y cada uno de los círculos de la sociedad y más aún a la academia, que desde el mandato específico también del nuevo acuerdo final, en el punto 6º, se nos da la labor también de hacer una especial vigilancia en torno a la implementación de lo acordado. Claro, y sobre todo porque hay muchos programas que se desarrollan en las zonas más afectadas por el conflicto o en los planes de ordenamiento con enfoque territorial, los municipios PEDET, y allí pueden participar profesionales de todas las disciplinas. Nuestro siguiente dato tiene que ver con algo que no surge necesariamente dentro de las universidades, pero sí con las universidades, y que tiene que ver con la Cátedra Nacional de la JEP. Involucró a 12 universidades de todo el país, 6 de ellas de Bogotá, más de 10.000 participantes en actividades de formación en 3 años, desde el 19 hasta el 22. Un programa con universidades para difundir el conocimiento de la justicia transicional y la justicia restaurativa. ¿Por qué esto, Angélica, era tan importante para, digamos, entre otras cosas, sumar más voces que pudieran pensar este país desde la universidad? Esto es muy importante porque, claro, empieza, como lo decía Angélica en la nota, desde muy Bogotá, ¿no? Pero nos damos cuenta que para que realmente las víctimas vayan y busquen el acceso a la justicia, vayan y expongan sus casos ante la JEP, pues tiene que conocer qué es la JEP, ¿no? Entonces empieza a haber una participación de distintas organizaciones, entre las cuales a las que estuve cerca fue, digamos, CISMA, que lo hizo también pues desde un claro enfoque de género, también Humanas lleva haciendo un proceso de formación a nivel regional sobre lo que es la justicia transicional y la justicia restaurativa, y ahí empieza a haber mucha más participación de las víctimas a nivel regional, que es donde también está el mayor universo de víctimas que empieza a encontrar la JEP. ¿Esto qué implica? Implica un montón de recursos, tanto humanos, logísticos, económicos, porque claro, muchas víctimas empiezan a enterarse de lo que está sucediendo. No quiero decir que las víctimas no lo supieran, claramente desde el proceso de paz y todo lo que implicó, las víctimas vienen teniendo una gran participación y pues son las expertas y conocedoras en su proceso, pero es más enfocado en lo que implica empezar a participar desde una justicia transicional y justicia restaurativa y cambiar los procesos de que venían en justicia ordinaria a lo que implica la justicia transicional y cómo eso requiere de su participación para que haya una reparación que realmente responda a las necesidades de las víctimas. Sí. Enterarse de todo ese proceso, pues también, digamos, dándole mi lugar psicológico, pues permite reducir el sufrimiento de lo que implica también someterse a todos los procesos de audiencia, de denuncia, de construir los casos, cómo hacerlo, también cómo hacer para que la JEP lo recibiera. Bueno, y todo esto, fue un trabajo de múltiples manos, donde claramente la participación de las universidades y todos los procesos educativos alrededor fortalecieron que ese universo de víctimas pues se volviera más diverso y lo hiciera de una mejor manera para que realmente la justicia transicional y restaurativa responda realmente a lo que necesitan las víctimas. Abogado, buena parte del trabajo de la Justicia Especial de Paz ya fue entregado al país, quedó una comisión que es la que hace seguimiento a sus recomendaciones, en fin, pero hubo una cátedra que decíamos ahí, duró 3 años. Mi pregunta es si eso se puede convertir en parte del pensum habitual de una facultad de Derecho, o cómo lo están pensando particularmente en su universidad, porque a ustedes los abogados les dicen, no, esto en tal semestre toca laboral, en tal semestre toca administrativo, en tal otro toca, qué sé yo, civil, pero mi pregunta es si este asunto de la justicia transicional se vuelve un asunto permanente en las facultades de Derecho, porque es que los derechos de las víctimas siguen siendo vulnerados en nuestro país. Totalmente, Yamid. El reto no fue solamente llegar a un acuerdo. El reto, por ejemplo, por el que estamos pasando en este momento es el de su implementación absoluta. Pero lo que sigue a continuación es cómo mantenemos las condiciones de posibilidad para esa paz que se negoció y que estamos empezando a construir. Desde la perspectiva de la Universidad EXI, por ejemplo, nosotros somos conscientes que la cátedra respondió a un momento específico de la historia, pero pensamos verlo más como una actividad piloto, fue un primer acercamiento a los territorios. Debe darse un mantenimiento de este tipo de escenarios. Entonces le comento, por ejemplo, desde la perspectiva de nuestro programa de Derecho. Nosotros hemos anclado el grupo de investigación a las líneas de investigación, a proyectos de investigación, pero al final estos tienen que generarme un nivel de proyección y de transformación y de responsabilidad social. Entonces, es decir, no son solamente estudios para que se queden en un estante. Ciertamente la investigación inicialmente la vemos como muy etérea, como muy tendiente a lo muy académico.
Hoy por hoy las investigaciones, por lo menos así lo manejamos desde nuestra universidad, tienden más hacia la transformación social y hacia el componente sociohumanístico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, solo para citar una situación, nuestro Observatorio de Derecho como proyecto de investigación redunda en un programa que se llama Justicia a las Regiones. Ir a acompañar a las personas, no solamente a víctimas, sino en general a tantas personas que tienen brecha de acceso a bienes y servicios dentro de los territorios. Ok, perfecto, pero dentro de la perspectiva también de justicia restaurativa está la atención también del victimario, porque también hay un proceso de restablecimiento de las condiciones de dignidad del victimario. Entonces tenemos el proyecto de Proyecto Libertad, que redunda en un programa denominado Justicia al Patio, que es ir allí a las prisiones. Es decir, es darnos cuenta que esto que denominamos como justicia transicional en general y justicia restaurativa en general implica una transformación social que no se va a lograr únicamente durante el mandato de la JEP o durante el mandato de la Comisión de la Verdad. Ellos nos dan elementos suficientes para entender el estado del arte. ¿Qué nos toca de aquí en adelante? Como instituciones comprometernos a generar los espacios. Tiene que estar incluido dentro de las rutas formativas. Tiene que estarlo, y así por lo menos desde la experiencia de la Universidad de EXI lo hemos venido manejando, en donde ya cátedras como por ejemplo paz y posconflicto no son cátedras propias de derecho, sino que quedan transversalizadas a todos los campos del conocimiento, pero adicionalmente también la posibilidad de transformar las rutas formativas a derechos humanos, derecho internacional humanitario, paz y posconflicto, justicia transicional y justicia restaurativa. Una última aclaración: justicia transicional y restaurativa no es algo que haya quedado limitado únicamente a los procesos que se siguen a través de la JEP o de los procesos de justicia transicional. Es un nuevo modelo, una nueva forma de ver el derecho y la justicia, y por tanto entonces entra a permear y transformar todas las rutas formativas en todos los programas del país, no solamente en el nuestro, sino que es un llamado a todos los programas del país. Por supuesto, de eso seguiremos hablando en segundos. Hago de todos modos una precisión, porque yo decía, no, la JEP terminó su trabajo, no, la JEP no terminó su trabajo, lo que terminó su trabajo fue la Comisión de la Verdad, entregó sus recomendaciones y queda una comisión que hace seguimiento. La JEP sigue con su tarea, apenas incluso está entregando los primeros frutos relacionados con los asuntos de investigación y juzgamiento. Pero de eso seguiremos hablando en apenas unos segundos, porque les prometimos unas noticias del inicio. Vamos con ellas. Acaba de sufrir el país un tremendo ciberataque y a propósito de ello, un panel de expertos presenta un estudio sobre ciberseguridad en 3 países de la región para mejorar los indicadores digitales y mitigar hackeos y robos de bases de datos. Cristian León nos cuenta más. Así es, Yamit, qué gusto saludarlo. Y yo quiero recordar un tema que nosotros también publicamos en Ahora, y fue el hackeo a varias entidades gubernamentales, y es por eso que recordamos lo importante que son nuestros datos y, por supuesto, la ciberseguridad. Hoy nos encontramos en las instalaciones de Microsoft con el director de Asuntos Corporativos para Sudamérica Hispana, porque se está entregando un estudio que tardó aproximadamente un año junto con la OCDE para hablar de la importancia de la fuerza de las personas que conozcan la ciberseguridad. ¿Cómo estamos en esos indicadores? Le damos la bienvenida al director. Cristian, muchísimas gracias. Bueno, hoy en efecto estamos lanzando un estudio que es un esfuerzo conjunto entre la OCDE y Microsoft, donde básicamente estamos enfocados en analizar la fuerza laboral para asuntos de ciberseguridad. Como usted bien lo menciona, la ciberseguridad es finalmente uno de los grandes elementos y factores en toda esta intensidad, en este contexto de intensidad tecnológica y transformación. El estudio revela varios datos interesantes. Por ejemplo, habla de una deficiencia en materia de cargos de 3.4 millones de cargos que se necesitan para atender esa demanda laboral, y sin duda la ciberseguridad, como usted lo plantea, es uno de esos grandes factores que necesita hoy gran atención para poder conocer el potencial de estas tecnologías de la información a nivel intensivo y masivo. Como quien dice, falta gente preparada para ocupar tantos cargos, o sea, el empleo está ahí, hay que prepararse. Hay un dato muy importante, ¿no? Y es que el 90% de los hackeos ocurren por una falla humana, ¿no? Damos nuestros datos, ¿por qué? Bueno, generalmente lo que pasa es que las personas de una manera, digamos, sin conocimiento, reciben, por ejemplo, un correo de una fuente que no conocen y viene un archivo adjunto, y básicamente hacen clic en ese archivo y lo que terminan es desplegando un malware dentro de su máquina que termina comprometiendo toda la información. Al final, cuando estamos lidiando con estos nuevos escenarios de transformación digital y espacios digitales, el ser humano necesita un conocimiento, necesita actuar en esos entornos con sagacidad y conocimiento, y por eso la importancia de la ciberseguridad. Cómo entenderla, cómo prepararse y finalmente cómo a través de una navegación segura, un uso seguro de las tecnologías,
uno termina aprovechando el potencial de esta tecnología. Y una cosa muy importante, hoy a este nivel de intensidad tecnológica, la gente, las empresas y los gobiernos no van a utilizar tecnología en la que no confíen. Por eso la importancia de la ciberseguridad. Bueno, le agradecemos al director de Microsoft. Nosotros tenemos muchas más noticias y por eso rápidamente también cambiamos de tema a otra noticia de interés y tiene que ver con las viviendas en Bogotá y Cundinamarca, porque Camacol entregó un reporte muy reciente que también es alentador para este sector. Vamos a ver algunas imágenes de los proyectos que hay y el dato es 88.000 hogares bogotanos comprarían vivienda en los próximos 12 meses. Recordemos que esto es un estudio de oferta y demanda de la región y se encuentran en Bogotá hay 710 proyectos con 43.000 unidades en este momento disponibles. Por supuesto, esto también evalúa las próximas que se están realizando. Y otro dato, porque las mujeres son las que más buscan vivienda y también los jóvenes entre 25 y 35 años ya quieren ser propietarios, cambiando el mercado y lo que normalmente se encuentra que son edades mucho más maduras buscando tener su propiedad. En este caso, y lo que revela este estudio es que ya son los jóvenes. Por supuesto, detallaremos mucho más del estudio de la OCDE de ciberseguridad y también de los resultados de Camacol, pero por ahora ustedes continúen con más ahora. Muy amable, señor, gracias. Sigue siendo complicada la situación de orden público en el departamento del Cauca, a pesar de anuncios de acuerdos logrados, acuerdos parciales entre el gobierno y las disidencias del Estado Mayor Central. Mauricio Pichot. Buenas tardes, Yamid. Mientras tanto, se registra próximo en el tiempo un nuevo atentado terrorista esta mañana en el sitio conocido como Potrerito, en la subestación de policía de ese lugar. Esto es en el municipio de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca. Hasta el momento se informa acerca de una víctima fatal y por lo menos 2 heridos. La situación sigue compleja. Acá están los detalles. Al tiempo que se producen nuevos hechos terroristas en el departamento del Cauca y en el Valle del Cauca, continúan las acciones de las fuerzas militares en contra de los grupos armados al margen de la ley, entre ellos el llamado Estado Mayor Central. El presidente Gustavo Petro ha hecho un llamado a la ciudadanía en contra de los violentos y de sus acciones. Invito a todas las fuerzas ciudadanas del Cauca, a sus jóvenes, a sus trabajadores, a las mujeres, al campesinado, a las negritudes, al movimiento indígena, a marchar este 27 de septiembre por la paz, a moverse por la vida. A la vez, el gobierno mantiene su estrategia de intentar cambiar la situación de orden público, atacando las causas que originan la violencia y los atentados, tal como lo ha expresado el presidente en estas semanas más recientes. El ejército va a ser el eje central de esa sustitución, que espera el apoyo del campesinado, del Cauca, de los movimientos sociales, indígenas y afros en este tipo de zonas para lograr definitivamente salir de la base económica de la violencia. El ministro de la Defensa, Iván Velázquez, deploró acerca de la doble condición que han asumido las llamadas disidencias del Estado Mayor de las FARC. Es intolerable que se esté pregonando la paz, planteando el cese y desarrollando acciones de esta naturaleza. Ariel Ávila, senador de la República y analista del conflicto en Colombia, se manifiesta así en relación con las acciones más recientes. En una estrategia estúpida, troglodita, están haciendo acciones armadas como lo ocurrido en el norte del departamento del Cauca o sur del Valle del Cauca para mostrar fuerzas en la posible mesa de negociación, la que se va a instalar en un par de semanas. El analista León Valencia se refirió a las causas de estos hechos. Porque es un lugar estratégico, porque allí se siembra coca, hoja de coca, en esas montañas, y se produce la pasta de coca y la misma cocaína y va directo al Pacífico. Las autoridades de policía y militares han aumentado su presencia en las zonas en estas últimas horas. Y en Ahora un podcast a las 6 de la tarde. Espere todo lo que tiene que saber sobre el trámite de la controvertida reforma de la salud durante esta semana. A propósito del inicio de la Semana de la Bicicleta, también les contamos los detalles sobre la declaración de ese vehículo como Patrimonio Cultural e Inmaterial de Bogotá. Y finalmente les contaremos qué dicen los expertos en Colombia sobre el virus Nipah, recién aparecido en la India. Volvemos en segundos para seguir hablando de paz, de universidades, de la academia comprometida con la convivencia, con la tolerancia, con la implementación de los acuerdos. Seguiremos hablando con la psicóloga Castillo y con el abogado León. Acompáñenos.
Apoyo a caficultores. El Ministerio de Agricultura destinó recursos por 35.000 millones de pesos para que los caficultores desarrollen procesos de producción, transformación, comercialización y servicios de apoyo como riego y drenaje, mejoramiento de suelos, infraestructura, maquinaria y equipos y siembra de cultivos perennes, incluido trasplante de copa. Con ese beneficio económico, los pequeños productores de ingresos bajos recibirán un incentivo de hasta el 40% del valor de su inversión y los pequeños productores un 30%. Entonces, lo que lanzamos hoy aquí es una apuesta de presupuesto para que las familias caficultoras se animen a hacer renovación de sus cultivos, que no los dejen envejecer más. Entonces, el ICR lo que dice es, mire, yo le pongo, en el caso de las familias cafeteras pequeñas, productoras de bajos recursos, le ponemos el 40%, lo paga el gobierno nacional. Pero si no les apoyamos desde el gobierno, pues muy difícil. Nosotros queremos una reforma agraria pacífica. Para mayor información del Programa Nacional de Renovación de Cafetales, los caficultores pueden acercarse al Banco Agrario o consultar la página web de Finagro www.finagro.com.co. Hoy es posible soñar con un país donde la educación sea un derecho y no un privilegio, donde todos los colombianos y colombianas accedan a atención integral y a educación de calidad desde su nacimiento. Una Colombia que proporcione las condiciones necesarias para avanzar durante todas las etapas educativas, porque invertir en la primera infancia es apostar por un futuro lleno de oportunidades. Hoy podemos soñar con un país donde la ley estatutaria de educación asegure los derechos de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. Reescribamos la historia de la educación en Colombia, un derecho fundamental para todas y todos los colombianos. Colombia, potencia de la vida. Gracias por continuar con nosotros. Nuestro siguiente dato tiene que ver justamente con iniciativas de convivencia y de reconciliación. Veamos qué es lo que hay, qué es lo que tenemos. Todas ellas son iniciativas de convivencia y reconciliación, decíamos, en el contexto del conflicto. Estamos hablando de más de 1.000 en todo el país, 8% de ellas incluso lideradas por actores académicos. Por estudiantes universitarios 57, estamos hablando del tipo de actores involucrados, estudiantes 57, personal de instituciones educativas 40, estudiantes de formación básica 19, académicos e intelectuales 17. Lo dice la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Y aquí otra vez, como hacemos en cada programa, siempre los datos hay maneras diferentes de leerlos. Para unos, pues ver el vaso medio lleno, y es que aquí al menos había unas personas involucradas, pero hay otros que ven el vaso medio vacío y dicen, mire que tan poquitos, mire que son muy poquitos comparativamente con todos los estudiantes y profesores del país. ¿Cómo lo vemos, Angélica? No sé, en algunas oportunidades medio vacío y en otras medio lleno. Yo creo que, como hablábamos ahorita, al menos ya se está hablando, ¿no? Ya se está empezando un diálogo. Yo soy joven, pero sé que en tiempos pasados pues, será muy difícil generar estos espacios de participación, de diálogo y más en la academia, ¿no? Creo que también empezar a hablar de esto nos ha permitido empezar a hablar de una academia que responda a las realidades del país y no una academia que viene de afuera, de contextos que no responden a las realidades del país. Y lo hablo, por ejemplo, desde la experiencia en el Departamento de Psicología. Tuve la oportunidad de participar en un proyecto que se llamaba La Ética de la Escucha y donde siempre nos hemos peleado una psicología que responda a las realidades y a cómo vivimos las emociones en el país, que es de una manera completamente diversa, con múltiples perspectivas, porque son múltiples las maneras de entender el mundo. No se puede traer una psicología de afuera, europea, norteamericana, a responder a realidades que han surgido de aquí con una historia de hace más de 500 años. Entonces, lo que implica esto es, por ejemplo, a nivel psicosocial, empezar a también pensarse una decolonización de las emociones, a pensarse un enfoque de género de las emociones, a pensarse qué implica el acompañamiento psicosocial, por ejemplo, cuando trabaja con lo jurídico, cuando trabaja con la antropología y empieza a comprender las culturas. Y son estas iniciativas y todos estos procesos los que nos permiten empezar realmente a tener un escenario donde se hable de estos temas y donde se hable de una escucha que no es darle voz a los que no tienen, porque yo no creo en eso, yo creo que todos tenemos voz, pero sí necesitamos es
que los escenarios se abran a todas las personas y no seamos nosotros mismos quienes en la academia también le robamos las voces a las personas que sí la tienen, pero no han tenido esa apertura que se necesita, y son estas iniciativas las que a la final nos permiten que eso suceda. Decíamos que estos datos son de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que ya entregó un informe, y mi pregunta, abogado León, es si ese informe, es que nos lo decía el padre de Ruth desde la presentación y desde la puesta en común de ese informe por todas las regiones. Este no es un punto de llegada, esto no es una cosa que se acaba acá. ¿Ese documento realmente está llegando a las universidades para interpretar, para conversar sobre eso, para estudiar esas conclusiones a las que llegó la comisión? Bueno, Yamit, precisamente el informe, aunque busca de alguna u otra manera mostrarnos un escenario de construcción de verdad colectivo, no es menos cierto que también tiene alcances de carácter limitado por los actores que participan, por los tiempos en los que se dio, por las condiciones en las que se dio. ¿Qué es lo que de alguna u otra manera la academia ha buscado? Es identificar primero que tanto la convivencia como la verdad como la reconciliación son realidades que demandan un compromiso colectivo y son de construcción colectiva. Entonces, digamos que partir del principio de que el informe de la Comisión de la Verdad es como el insumo y no un insumo, además de otros, para estos procesos, pues deja por fuera muchas personas, ¿sí? Entonces, considero que lo primero que debemos hacer es saber entender el estado del arte o el nivel de comprensión, el grado de comprensión que nos da el informe de la Comisión. Y a partir de esto empezar a ver cuáles son las dinámicas y estrategias que debemos empezar a transformar. En esta gráfica que nos presentabas hace un momento, es entender que no es la universidad la que llega al territorio casi que a imponer una versión y una forma de hacer las cosas. Es la institución educativa la que llega ya a los territorios y lo que busca es, en consonancia con los pobladores, con los habitantes, buscar estrategias. Mire, no hay nada más subjetivo que el perdón, por ejemplo. Es mi línea de investigación, mi campo de investigación dentro de justicia transicional y restaurativa es el perdón. No hay nada más personal que el perdón. Entonces, llegar pensando que traemos la fórmula infalible para lograr el perdón, la reconciliación y la reconstrucción de tejido social sería muy ambicioso y poco eficaz. Claro. Frente a la pregunta inicial, estamos muy bien, estamos muy mal, el vaso medio lleno, medio vacío. Creo que más de un tema de mirar el número de iniciativas es verificar los resultados y los frutos de esas iniciativas. Estamos teniendo realmente territorios con un mayor nivel de convivencia, territorios en los que la reconciliación sí se ha ido construyendo, en que sí ha habido un proceso de perdón, o simplemente donde se ha querido hablar del tema pero no hemos llegado a un buen puerto. Usted mencionaba los territorios, pues bueno, veamos justamente en las regiones del país donde sigue habiendo una altísima conflictividad social. El CINEP, que es el Centro de Estudios Populares, Centro de Investigación y Educación Popular, es una ONG muy reconocida, ustedes lo saben, pues ha medido este asunto. ¿Cuáles son las regiones con más luchas sociales entre 2016 y 2019? El departamento de Bolívar, en segundo lugar Bogotá, Atlántico, Córdoba, Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Tolima, Boyacá y Meta. Estas son las primeras, pero como ven ustedes, Bogotá sigue siendo escenario de luchas sociales. Sin importar cómo se defina, porque aquí pueden entrar conflictividades sociales, pueden entrar manifestaciones, pueden entrar procesos de reivindicación de víctimas, de juventudes, de mujeres, de población LGTBIQ, en fin. Pero decía, y lo ha dicho desde el principio Angélica, y que los territorios, pero es que acaso Bogotá también no es una colcha de retazos de territorios con víctimas en Kennedy o en Soacha o en Bosa o en casi todas las localidades. ¿No se expresa aquí también esos territorios a través de las personas que vinieron con sus problemas? Claro, históricamente Bogotá, la frase insignia Bogotá es tierra de todos y tierra de nadie, ¿no? O sea, Bogotá ha sido un lugar de recibir desplazados y desplazadas del conflicto históricamente, pero aquí hay algo muy importante. Y es que implica que haya luchas sociales. Hace poquito estaba escuchando a Laura Quintana, que tiene un libro sobre la rabia. ¿Y qué implica la rabia? La rabia tiene como varios canales de aparecer. Por un lado está el resentimiento, que nos lleva a seguir reproduciendo la guerra, y por otro lado está cuando se halla en colectivo
y empieza a movilizar a las personas. Una manera de tramitarla. Una manera de tramitarla, y es, el conflicto lo hemos vivido colectivamente, claramente tiene impactos individuales, pero donde se les haya sentido también es en el lugar colectivo y sobre todo acá en Colombia, digamos. Para las mujeres los lugares de reparación han sido encontrarse con otras mujeres. Cuando vemos, digamos, Bogotá aquí, también implica que Bogotá tiene un escenario de movilización y participación de alguna manera un poco más seguro. No quiero decir que no pasen cosas también acá en Bogotá, pero donde la lucha social tiene un canal de visibilización, movilización, que se tramita de una manera distinta. Acá, digamos, qué pena que vuelva al Chocó, pero digamos que el haber estado en el territorio me permite ver, en el Chocó también hay un montón de movilizaciones, procesos sociales, indígenas, afrodescendientes, afrocolombianos. ¿Qué pasa que no están acá? Que no hay un lugar seguro de manifestación donde también los podamos ver. Entonces, claro, Bogotá es un lugar donde recibo un montón de personas de muchísimas regiones de Colombia que se manifiestan de muchísimas maneras. ¿Cuántas de las personas, por ejemplo, que viven en la calle también no tienen que ver con haber sido que sus familias fueron desplazadas del conflicto y no encontraron en Bogotá un lugar seguro de desarrollo? Claro. Pero claro, la lucha social también se da también mucho acá, porque es un lugar a la final mucho más seguro que un montón de regiones de Colombia donde la guerra y el conflicto siguen, manifestados de una manera distinta como la vivíamos previo al proceso de paz, pero el conflicto sigue y ese escenario transicional tiene como múltiples caras acá en Colombia. Eso es algo que hay que ver. Abogado León, usted hablaba de los proyectos que hacen con los estudiantes y de cómo tienen que solucionar problemas concretos en la sociedad. Y me pregunto, cuando ustedes se refieren a los territorios, no hay que ir a San Vicente del Caguán necesariamente, aunque sería deseable. A lo mejor aquí, al lado de Bogotá o dentro de Bogotá, hay un montón de cosas que se pueden hacer en temas de paz con gente que proviene de esos territorios. Claro que sí, Yamit. Mira, dentro de la perspectiva, por ejemplo, del consultorio jurídico, que es como el espacio primordial de práctica y de responsabilidad social de los programas de derecho, ahora se han integrado los centros de conciliación. Es decir, entendimos que el conflicto no aparece siempre de las mismas formas. ¿Sí? Entonces, haciendo un poco eco de lo que decía Angélica, yo veo la gráfica con un poco de preocupación porque quiere decir que aquellos territorios que no aparecen en la gráfica quizá entonces son territorios donde podemos entender no hay luchas sociales, o simplemente seguimos en la dinámica tradicional de invisibilizarlos y de que queden por fuera porque geográfica o estadísticamente de pronto no son visibles. O porque no tienen las condiciones para darlas. Claro, entonces por ejemplo, lo que hemos identificado desde la experiencia del Centro de Conciliación es los niveles de conflicto son multisistémicos, permean todas las esferas de la sociedad y de la vida de la persona humana. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando usted coge, por ejemplo, el texto del acuerdo final, usted se da cuenta que fue necesario entrar a mirar los distintos niveles de comprensión de ese conflicto. Territorio, distribución de la tierra, tema de drogas ilícitas, final del conflicto, víctimas. Cada conflicto, cada lucha social tiene que abordarse desde la misma perspectiva. ¿Qué es lo que le está dando posibilidad de ser, la condición de posibilidad de ese conflicto, de esa lucha? ¿Qué es lo que le está dando gasolina? Claro, mientras no lo hagamos, entonces vamos a seguir teniendo estos elementos. Entonces Bogotá, encabezando Bolívar, pues el departamento de Bolívar ha tenido no solamente un tema de violencia y de alta conflictividad, sino también un tema a nivel político que de alguna u otra manera ha permitido la perdurabilidad de esas condiciones de posibilidad. ¿Qué quiere decir? Mientras no haya un abordaje integral, multidisciplinar y transdisciplinar de cómo se están dando esos conflictos o luchas sociales, pues no vamos a saber por dónde empezar a atacar precisamente el combustible de esa conflictividad. Y en eso precisamente nosotros como academia tenemos también una finalidad, y es lo que yo discuto con mis estudiantes. A nosotros siempre nos enseñan a identificar los hechos jurídicamente relevantes, pero más allá tenemos que aprender a entender que cada historia de vida es jurídicamente relevante, porque cada historia de vida implica de parte de la academia una visión, un abordaje, pero sobre todo una fórmula de solución, y eso es lo que trabajamos, por ejemplo, en los consultorios jurídicos y en los centros de conciliación. Muy bien, nuestro siguiente dato tiene que ver con iniciativas surgidas justamente desde los mismos estudiantes, luchas sociales convocadas por estudiantes. Veamos qué hay allí.
Estamos hablando de que entre 2016 y 2019, 6.2% de esas luchas sociales fueron convocadas por estudiantes, lo dice también el CINEP. Y aquí valdría la pena preguntarnos, Angélica Castillo, psicóloga, ¿qué son luchas sociales convocadas por estudiantes? Porque hay luchas que permanecen en el tiempo, es decir, la de la Asociación de Usuarios Campesinos lleva décadas, las de los sindicatos, décadas, las del movimiento estudiantil, con MANE o sin MANE, eso tiene décadas. Entonces, ¿qué tanta sensibilidad hay en los estudiantes para encabezar, liderar o participar en luchas sociales? Pues yo creo que es una lucha que se ha venido transformando, ¿no? Digamos, también heredada esta historia un poco de mi papá y mi familia, todo el movimiento estudiantil de los 80, todo el paro estudiantil que surge también principalmente de la Universidad Nacional, lo que implicaba, y creo que también esta transformación se da en cómo se mueve la información. Yo creo que ahí también las redes y demás han hecho que la lucha estudiantil se siga transformando, ya no es la misma de antes, pero tengamos en cuenta el paro del 2021, ¿no? O sea, todo lo que implicó también la participación estudiantil, que eran los únicos que se atrevían a salir a las calles o nos atrevíamos a salir a las calles para manifestar pues todas las injusticias y pues la realidad social de violencia que continúa viviendo Colombia. Entonces, decían, nosotros tenemos el privilegio de estudiar, pero hay muchos que no lo tienen. Hay muchísimos que no, y volvemos al tema del inicial de esta conversación, y es que implica esa centralidad. Mientras acá estábamos en paro y los estudiantes pues tenemos la posibilidad de manifestarnos, también se recibió múltiples violencias. Hace un tiempo estábamos conmemorando pues la muerte de varios de los jóvenes que salieron en este paro, pero paralelamente había paro armado en las regiones, ¿no? Liderado también por qué grupos, por qué organizaciones. Entonces, pues también creo que el movimiento estudiantil también le ha dado lugar un poco a eso cuando se manifiesta en las ciudades y se manifiesta aquí en Bogotá. Y es eso, es darle también lugar a todas estas luchas sociales que sobrepasan el movimiento estudiantil, y creo que pues sí, se ha ido transformando. No sé si la participación sea la misma que el siglo pasado, pero creo que también es una manifestación que se ha dado lugar en otros escenarios, y creo que también por eso ahora también hay que aprovechar mucho la posibilidad de que académicamente podamos hablar de las luchas estudiantiles, que tengo la sensación de que previamente no se podía hacer de la misma manera. Alistamos las opiniones ciudadanas sobre este asunto, sobre si perciben o no iniciativas de paz por parte de la academia, pero quiero antes preguntar al abogado León si la única manera que existe en las universidades para luchar, para las luchas sociales, es la protesta, digamos, la manifestación estudiantil, o si esa lucha social puede tener otras expresiones que eventualmente no son necesariamente la del choque con el establecimiento, sino la de la propuesta. Bueno, precisamente retomando algunos de los elementos que Angélica señalaba, creo que las generaciones o la generación que se está formando a partir del nuevo acuerdo final tiene un componente crítico, y aparte es una generación mucho más empática, que trasciende en el hecho de el privilegio que corresponde todavía hoy por hoy acceder a la educación superior. Son supremamente críticos y reconocen que la paz, la reconciliación y la justicia social, al igual que la democracia, son conceptos muy frágiles. Cuando ellos entienden eso, entonces empiezan a desplegar una serie de esfuerzos, no solo desde la protesta social, por ejemplo, sino también, por ejemplo, desde la investigación. Precisamente esta semana tenía la oportunidad de ver ejercicios de cartografía social realizados por mis estudiantes, ejercicios de creación de contenido, podcast, TikTok, es decir, encuentran o han tenido hoy por hoy acceso a muchas plataformas y a muchos mecanismos que les permiten empezar a hacer ese llamado de atención y sentir que se están sumando de manera eficiente a la conservación de esos conceptos tan frágiles. La opinión de la ciudadanía, ¿qué perciben de las universidades en relación con la construcción de paz? Aquí están sus respuestas.
durante la carrera, por lo que la carrera se llama Comunicación Social para la Paz, hemos visto como pues toda la materia como de paz y todo eso, y ahorita actualmente estoy en un seminario para la paz. He participado en eventos como congresos internacionales, como panelista, como conferencista. He también participado en la publicación de artículos en revistas indexadas que trabajan el tema de la paz. No he participado en ningún tema de eso. He tenido cierta conversación con una profesora de humanidades que pues nos ha inculcado mucho como el tema de la paz y todo lo que está pasando con la problemática en el país. Desde la cátedra, desde la carrera que estoy viendo, se ve mucha praxis para la paz, vemos cátedras de teorías de para la paz, y en este momento estoy viendo seminario en profundización en conflicto con enfoque de paz. Conozco ellos, pero no he participado en ellos como tal dentro de la universidad. Realmente he participado en charlas donde hablan de la JEP, restauración, etcétera, pero pues nada conciso. He participado, por supuesto, de diferentes espacios académicos, congresos, debates a nivel nacional e internacional sobre la paz, y también obviamente en producciones escritas. Yo creo que lo que hace falta es generar como ese espacio para que ellos como que se integren y tengan el conocimiento de qué es el conflicto y de todo el espacio que tiene dentro de este. Destaco de las iniciativas de construcción de paz de las universidades que están en un momento histórico importante para que se hagan efectiva su presencialidad en la transformación social. Creo que es una oportunidad para que la aprovechen de manera significativa y no pasen a la historia como algo que no dejaron de hacer, sino que simplemente pueden transformar la sociedad como instituciones de educación superior. Que falta como inculcarle un poco más central, ¿sí? Podría, un tipo de curso o algo así, algo que sea un poquito, por decirlo así, más obligatorio participar, para que la gente empiece a tomar más conciencia al respecto. Se debe meter tanto como con la carrera, para así no formar solo profesionales, sino profesionales humanistas, que pues antes de la plata de su trabajo tengan conciencia acerca de las personas y de sus acciones. Dar y entender otro enfoque de paz, no solamente desde el conflicto armado, sino también desde la alteridad y cómo esta pues se da desde todos los ámbitos y desde todas las cotidianidades y todas las realidades. Las prácticas académicas que se han hecho desde los diferentes espacios pues han sido situadas en territorios concretos, ¿no? En comunidades de las periferias, y también trabajos que se impulsan con los estudiantes desde comunidades en concreto víctimas de esta situación. Dar a conocer, digamos, los sectores alejados del país, dar a conocer la vulnerabilidad que tienen esas personas. Fomentar como ese espacio de que no hay como tal una violencia en diferentes deportes. La paz sí es posible, y sí, todas y todos nos ponemos la camiseta para transformar esta realidad. Por ser la universidad pública más grande, la Universidad Nacional pues tiene presencia territorial, por ejemplo, en el archipiélago de San Andrés, en la Orinoquía, en el Valle del Cauca, en Antioquia, y nos interesa saber, y en esa que es la universidad más grande de entre las públicas y que además pues tiene y ha recibido múltiples consecuencias de la conflictividad social, ¿qué están haciendo en estos asuntos de construcción de paz? Allí está Laura Chambueta. Yamit y televidentes, muy buenas tardes. Les cuento que hoy, 22 de septiembre, la Universidad Nacional conmemora 156 años desde su fundación. Precisamente hoy hablamos con Ivonne Carreño, ella es representante del movimiento estudiantil. Ella nos contó algunas iniciativas que desde la Academia de la Universidad Nacional han creado para construir una cultura de paz. La universidad tiene un programa de cátedras, las cuales se han enfocado en temas de paz, a la implementación del acuerdo de paz, al desarrollo de los ODS y la implementación en el país, al igual que la inclusión y cómo esta debe incluirse en los espacios académicos de la universidad y en general en la comunidad. Y aparte contamos con un programa de extensión solidaria que busca dar respuesta a diferentes desafíos que cuenta la comunidad en general, cercana a los diferentes campus que tenemos a nivel nacional, y poderlos ayudar. La Universidad Nacional y sus estudiantes históricamente han sido estigmatizados por ser precisamente de una universidad pública. Por eso le preguntamos a Ivonne qué estrategias crea el movimiento estudiantil para construir una cultura de paz dentro, pero sobre todo fuera de las aulas.
Nosotros hemos desarrollado diferentes asambleas que buscan dar voz a aquellas personas que tienen como alguna inconformidad, y algo que representa mucho a la universidad es que es una pequeña Colombia. Entonces algún desafío, alguna problemática que vemos al interior de la universidad es una problemática que se vive a diario en el país, así que se busca dar voz a ese aspecto y de igual forma tener un movimiento pacífico, ya sea por medio de marchas o plantones o performance, y que de esta forma se escuche la voz de aquellas soluciones que se deberían dar respecto a las problemáticas, y también crear espacios de pedagogía. Creo que es algo que ha identificado muchísimo el movimiento estudiantil, en dar pedagogía a la ciudadanía y a las comunidades en general sobre cómo las problemáticas pueden llegar a afectarnos y no ser como indiferente hacia este aspecto. Asimismo, los estudiantes han buscado implementar una pedagogía de paz dentro y fuera del campus. ¿Pero en qué consiste esta metodología? Esto nos comentó Ivonne Carreño, representante estudiantil. Nosotros hemos generado espacios de discusión, generando como clase a la calle, que es una de las cosas que más ha identificado el movimiento estudiantil en los últimos años, en los que salimos y en diferentes parques, o ya sea en Transmilenio o en otros lugares, crear como esa pedagogía hacia la gente de cómo las cosas nos afectan a diario y cómo la paz también es un factor que se debe llegar a involucrar a diario. No solamente es generar como la parte científica de conocimiento, sino tener intrínseco la ciudadanía, el cómo podemos ayudar a que se desarrolle, y que la paz no solamente la parte humana, sino también la parte de desarrollo. Si creamos desarrollo en el país, también hay paz en la mano. Yamit, esa es toda la información hasta el momento. Continúe usted con nuestras invitadas en estudio. Continuamos, pero para conclusiones. Laura, conclusiones, recomendaciones, reflexiones. Por favor, abogado León, comience usted. Bueno, primer llamado es entender que la paz no es un concepto estático, sino que es una dinámica. Es decir, que nunca vamos a llegar a un punto en que digamos que somos una sociedad lo suficientemente pacífica, sino que debemos procurar porque estos niveles vayan en crecimiento. Al entender esto, entonces comprendemos que el papel de la academia no se limita únicamente a investigaciones desde la perspectiva formal de investigación, como publicación de artículos o resultados, libros, resultados de investigación, sino que tiene que ser una investigación que salga a la calle, que salga a los territorios y que responda de manera eficaz a todas estas dinámicas. Tercero, que la periferia es un concepto que en ocasiones está muy mal entendido. La periferia empieza en el barrio, la periferia empieza en la cuadra, la periferia empieza allí donde de alguna u otra manera hay un movimiento que busca deslegitimar o invisibilizar al otro. O sea, la periferia empieza con mi vecino, en mi hogar. El otro. El otro. En ese momento en que tengo eso clarísimo, me doy cuenta que la dinámica de construcción de paz no es entre el gobierno y los grupos armados, sino que absolutamente todos los actores de la sociedad tenemos un papel que jugar en la construcción de paz. Tercero, que el papel de la academia ante todo es también ir dando herramientas e ir entregando personas que cuenten con las herramientas para ayudar en este proceso, y eso quiere decir la transversalización de los procesos de construcción de paz y reconciliación desde los programas, haciendo eco al esfuerzo que se hace desde la educación básica y media con la Cátedra para la Paz, integrarlo de manera transversal en todos los programas de pregrado y incrementar, finalmente, la propuesta de posgrados desde una perspectiva mucho más humanística y menos estadística. Mario Manuel León, abogado, gracias por haber estado con nosotros. Es abogado e investigador de la Universidad de Exi, muy amable. Muchísimas gracias, Yamit, por la invitación. ¿Y sus conclusiones, psicóloga Castillo? Yo también voy por la línea de Mario. Creo que es importante seguirnos cuestionando qué es la paz, seguir cuestionando cómo vamos a seguir generando espacios de participación e incidencia. Por ejemplo, ahorita Humanas acaba de terminar una escuela de participación política para mujeres en el Chocó. Creo que hay que seguir incentivando y construyendo y abriendo espacios de participación política, porque no podemos seguir permitiendo que la paz dependa de un proceso de paz o dependa de quienes han hecho históricamente la guerra.
tenemos que seguir trabajando en la consolidación de distintos escenarios donde haya participación de todas las diversidades, donde haya participación de las personas históricamente marginadas, mujeres, comunidad LGBTIQ+, campesinado, afrocolombianos, comunidades indígenas, que son también quienes históricamente han vivido la guerra y la continúan viviendo. Entonces sí creo que desde la academia hay que seguirnos trabajando en cómo abrir esos espacios de participación donde se escuche todas las múltiples voces, y también creo que hay que cuestionarnos desde las ciudades, desde esos lugares donde no se ha vivido tanto la guerra o no tan directamente, quisiera decir, claro. Qué tan preparados y cómo estamos también recibiendo todos los testimonios de dolor, qué tan éticos hemos sido al recibir todos estos testimonios de dolor, y qué implica también seguir recibiendo todo lo que vivimos, porque la paz no se puede dar si no hay también un ejercicio de reconocer emocionalmente y en nuestros sentires y en nuestros afectos cómo estamos afectados y afectadas. Entonces pues ahí también creo que pues también como Corporación Humanas, como psicóloga y como Angélica Castillo, creo que también hay que seguir construyendo, trabajando en un enfoque feminista de lo que implica la construcción de paz. Angélica Castillo, de la Corporación Humanas, gracias por habernos acompañado. A ustedes muchas gracias por la invitación. Y por compartir con nosotros su conocimiento. No es solamente un posgrado, no se trata solamente de un programa o de una cátedra o de una investigación. La paz tiene que estar en la educación de manera permanente y debe vencer la apatía y la indiferencia de todos los integrantes de la comunidad educativa, estudiantes, profesores, directivos, en fin. Pero en el mientras tanto, ¿usted qué está haciendo para decirle a los violentos que, por ejemplo, llegan a las universidades con capuchas, usted a mí no me representa? Aquí somos personas que intentamos construir la paz y usted con una capucha no necesariamente está ayudando a que eso sea posible. Porque para que este país cambie y pueda superar esos conflictos, tendríamos que decirle a todos los que promueven la guerra, como en la canción de Marta Gómez, para la guerra, nada. Gracias nuevamente al Instituto de la Paz y el Desarrollo y el Departamento de Humanidades de la Universidad de Santo Tomás, que fueron claves aliados para el desarrollo de este programa. Y hasta aquí la emisión de hoy. Nos vemos el lunes a las 12 del día en otro programa de investigación, análisis y datos. El domingo, en el Cuento del Domingo, hablamos nuevamente de educación universitaria, y el lunes en Ahora hablaremos de otro asunto de la Bogotá metropolitana. Gracias por su sintonía, gracias por su confianza. Nos encontramos pronto.